Ok, estamos de vuelta con un nuevo video que se llama 10 curiosidades acerca del diluvio. Así que comencemos. Así que la primera pregunta es: ¿cuántos años tenía la tierra cuando vino el diluvio? El diluvio, ya sabemos todos que es cuando la tierra se inundó de agua y todo pereció. A ver, ahí tenemos varias respuestas en la pantalla. Tenemos que escoger una de esas. ¿Será 1656 años? ¿900 años? ¿100 años o 200? Ahí está para que respondamos. Sí, esa es la pregunta, esa es la respuesta a nuestra pregunta. 1656 años. Y es que si nosotros contamos, vamos a dirigirnos a Génesis 5 y vemos que en Génesis 5 dice: esta es la descendencia, esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados los llamó seres humanos, que sería Adán, la palabra hebrea. Y sigue diciendo que cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza, y lo llamó Set. También en el versículo 6 nos dice que Set tenía 105 años cuando fue el padre de Enos. Y así nosotros vamos contando los años que vivieron los patriarcas hasta que subieron a su primer hijo. Y si contamos estos años, vemos que hasta el diluvio, que fue en el año 600 de Noé, conforme nos dice la palabra de Dios en Génesis 7:11, cuando Noé tenía 600 años, precisamente en el 17 del segundo mes, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. Si nosotros contamos cuántos años tenía cada patriarca hasta el nacimiento de su hijo, vemos que nos da 1659 años. De todos modos, aquí en la pantalla les estamos mostrando un gráfico donde ustedes pueden encontrar, en vida real, ustedes pueden encontrar cuál fue el patriarca, y aquí vemos que los años que pasaron del evento anterior hasta el siguiente evento, y aquí encontramos también los versículos en los que se dice eso, y al final la cuenta de los años. Así que ahí está. También en la descripción vamos a dejarles el link para que puedan descargar esto, que es el bono de hoy, ¿ok? Segunda pregunta: ¿dio Dios alguna señal del diluvio? O sea, ¿dio Dios hubo algún profeta que dijo eso, o alguna señal que Dios haya dado que el diluvio vendría? Bueno, aquí solo tenemos dos respuestas: sí o no. Vamos a darles unos segundos para que analicemos y veamos si fue que Dios dio una señal, o que simplemente Noé predicó y ¡fum!, se vino el diluvio, o si había alguna señal especial de que el diluvio vendría. Ok, listo. Esa es la respuesta correcta. Sí hubo una señal. Vemos que el séptimo después de Adán sería Enoc. Vamos a leer en el versículo 21 del capítulo 5 de Génesis, que dice: Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más, y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoc vivió 365 años, y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Vemos, si nosotros leemos los versículos anteriores y los versículos que vienen después de Enoc, vemos que había un seguimiento, como una secuencia, que era: el padre tenía tantos años cuando nació su hijo tal. Después de ese nacimiento vivió tantos otros años y tuvo otros hijos y otras hijas. Y sigue también que de modo que el padre murió a los tantos años de edad.
O sea, este es como el patrón que sigue Génesis 5 cuando está contando las descendencias o la vida de uno de estos patriarcas. Pero en el caso de Matusalén difiere un poco en ese concepto, porque en el versículo 24 dice que como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. No dice que Enoc murió. Y también si nos dirigimos al libro de Judas, o la carta que Judas escribió, el hermano de Jesús, vemos en el versículo 14 que también Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles. Vemos entonces que Enoc era un profeta. Enoc fue un profeta para ese periodo de tiempo que Dios envió. Y también hay algo sorprendente o una señal que Dios le dio a Enoc en cuanto a su hijo. Vamos a leer en el versículo 21 otra vez. Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Bueno, recordemos que la Biblia o esta parte de la Biblia no fue escrita en español, ni en inglés, ni en nuestros idiomas, los idiomas latinos que tenemos ahora, los idiomas románticos que también se les dice. Y es que en hebreo, en el original, este nombre tiene un significado profético o tiene un significado que nos puede sorprender. En hebreo sería un nombre compuesto de dos palabras, Mut Shalach. La palabra Mut significa morir y la palabra Shalach significa enviado. Es decir, que cuando Matusalén muriera, vendría algo. Y como nosotros ya sabemos, estamos estudiando, lo que vendría sería el diluvio. Entonces, vamos a ver si de verdad esto se cumplió. Si en el año que Matusalén murió, vino el diluvio o no, o si simplemente era un nombre cualquiera. Vemos también que estos nombres son muy comunes en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el nombre de Eva en hebreo suena muy parecido a la palabra que significa vida o viviente. Vemos también la palabra, el nombre de Caín, que significa, ya estoy buscándolo aquí, Caín, suena como el verbo que significa llegar a tener o adquirir. Set significa concedido, o sea, estos nombres tenían un significado especial. Y también Dios, por ejemplo, en el caso de Isaías, a su hijo o a unos hijos que él tenía, le puso un nombre especial que tenían un significado profético. Entonces, en el caso de Enoc, Dios también le puso a su hijo Matusalén un significado profético. Y es que cuando yo muera, o sea, cuando muera Matusalén, no yo, no, porque ya pasó el diluvio. Cuando muera Matusalén, viene el diluvio. Ahora, ¿cómo vamos a comprobar si el diluvio sí llegó cuando murió Matusalén? Vemos en Génesis 7:11, que Noé tenía 600 años cuando llegó el diluvio. Ahora, Enoc tuvo a Matusalén. Entonces, Matusalén, si vamos a Génesis 5:25, tenía 187 años de edad cuando fue padre de Lamec. Entonces, llevamos 187 años. Después, Lamec tenía 182 años cuando fue padre de Noé. Así que hasta ahora vamos 187 desde el nacimiento de Matusalén, 182 hasta el nacimiento de Noé. Y dice en la Biblia, en el versículo 7, en el capítulo 7 en el versículo 8, 7:11 de Génesis, dice que Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio. Así que si sumamos 187
más 182 más 600 nos da 969 desde el nacimiento de Matusalén hasta la venida del diluvio, hasta que cayeron las aguas del diluvio. Entonces, ahora la respuesta, o sea, Matusalén, si murió en el año del diluvio, tiene que haber vivido 969 años, porque 187 más 182 más 600 nos da 969. Vamos a leer entonces en el versículo 27 del capítulo 5 de Génesis. Génesis 5:27 nos dice: de modo que Matusalén murió a los 969 años de edad. O sea que verificamos aquí que Matusalén murió exactamente en el año en el que vino el diluvio. ¿Ok? Así que vemos que Dios envió una señal y que esa señal era la muerte de Matusalén. La vida de Matusalén fue el tiempo que Dios ya había profetizado que vendría ese diluvio. Entonces, esta fue la respuesta a nuestra segunda pregunta. Continuamos con la tercera pregunta. ¿Ok? Nuestra tercera pregunta es: ¿cuántas generaciones pasaron desde la creación hasta el diluvio? ¿Ok? ¿Cuántas generaciones pasaron? ¿O cuántos patriarcas hubieron o hubo? No soy un lingüista, no sé mucho de eso, pero ahí cualquiera se confunde. Vamos, ahí tenemos 4 posibilidades: 4, 7, 10 o 11. Tenemos esas posibilidades. Bueno, aquí pueden haber 2 respuestas correctas, dependiendo de cómo lo tomemos. Puede ser o 10 o 11, porque si recordamos, Noé es el 10º desde Adán. O sea, Adán, después siguieron Set, Enos, Cainán, Malaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé, que es el 10º. Y después nacieron Sem, Cam y Jafet, que nacieron 100 años antes del diluvio, porque nacieron, según el versículo 32 del capítulo 5 de Génesis, dice: Noé tenía 500 años cuando fue padre de Sem, Cam y Jafet. O sea que nacieron 100 años antes del diluvio. Entonces, cualquiera de las 2 que hayan escogido, 10 o 11, pues está bien. ¿Listo? Seguimos con la cuarta pregunta. ¿Cuántos pisos tenía el arca de Noé? ¿Ok? ¿Cuántos pisos tenía el arca de Noé? Vamos a tener un tiempo: 1, 2, 3 o 4. Esas son las opciones que tenemos: 1, 2, 3 o 4. Bueno, ahora sí viene la respuesta. Y la respuesta la encontramos en Génesis 6:16. Dios está hablando con Noé en este versículo. Dice: hazla de 3 pisos, con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados. Al principio ya vimos la respuesta, que sería 3 pisos. Y en el versículo 22 del mismo capítulo 6 nos dice: y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Así que estamos seguros de que Noé construyó el arca de 3 pisos. Continuamos con la quinta pregunta, y es: ¿por qué vino el diluvio sobre la tierra? ¿Ok? El libro de Génesis nos da varias opciones o varias razones por las cuales el diluvio vino a la tierra. Una razón la encontramos en el versículo 7.
O mejor vamos a leer desde el versículo 5. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre al mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Ok, así que vemos que una de las razones era que la gente, o sea, que la tierra estaba con mucha violencia. Entonces por eso Dios decidió que iba a enviar un diluvio sobre la tierra, para que los seres humanos no tuviéramos que sufrir más y más violencia. ¿Ok? También vemos que Dios decidió salvar a los fieles que fueran dentro del arca, y pues los que ya habían muerto pues ya no sufrían más violencia. Esa fue una razón. La otra razón era el casamiento entre los que amaban a Dios y los que no amaban a Dios. Y vemos que los hijos, aquí vamos a leer en el versículo 1, dice: cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a las que desearon. Pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. ¿Ok? Entonces esa es otra razón por la cual Dios decidió enviar el diluvio, para que los seres humanos no tuviéramos que sufrir un periodo más grave de sufrimiento o de dolor. Entonces esa fue la respuesta a esta quinta pregunta.